Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante. Lo hemos titulado El gobierno mundial, un antiguo objetivo. ¿Y por qué lo hemos titulado de esta forma? Vamos a ver en la siguiente presentación una serie de recortes de periódicos muy antiguos en los cuales se nos demuestra que el tema del gobierno mundial o la idea o el proyecto de este gobierno mundial no pertenece al campo de la teoría de la conspiración, tema del cual hemos hablado en muchas ocasiones, pero en esta ocasión me gustaría presentarles pruebas tangibles, con citas, y vamos a estar leyendo parte o en ocasiones todo el artículo, ¿no? Hay muchos más artículos, yo he seleccionado solo algunos para dejar sentado de una vez por todas que el gobierno mundial no es un proyecto de extraterrestres ni de arcontes. Así que bueno, entre los objetivos de este video están precisamente no hablar del tema desde el campo de la teoría de la conspiración. Para eso hay otros canales más divertidos, con mucha más gente, con muchas más imágenes, con mucha más producción, porque este canal se dedica netamente a la historia. Y desde esa perspectiva es desde donde vamos a analizar este tema. No vamos a juzgar tampoco si el proyecto del gobierno mundial es bueno o es malo. Para eso ya hemos hecho otros videos. En la anterior serie del gobierno mundial pueden tener casi 3 horas de un especial que hicimos en un programa con Víctor Pérez Llera de España. Su programa se llama Misterioso Universo en la Red. Lo pueden encontrar en iVoox y también en YouTube. Lo recomiendo mucho. Tiene muchos temas bien interesantes. También, como hemos mencionado, vamos a poner sobre la mesa que el proyecto del gobierno mundial no pertenece a este campo de la teoría de la conspiración que tanto gusta a mucha gente porque suele ser entretenido. Lo que vamos a hacer es demostrar lo anterior con pruebas tangibles, como lo hemos mencionado al principio. Bueno, si nosotros vamos al pasado y seguimos rebuscando hasta encontrar desde dónde proviene el proyecto del gobierno mundial, veremos que si seguimos escarbando y escarbando, nunca terminamos. Siempre habrá algo que encontremos que haga referencia hacia este sueño de instaurar un gobierno centralizado para todo el mundo. Esta idea siempre ha existido en la mente de las masas, a pesar de que el mundo pues no se conocía como era antes, ¿no? Que existían tantos continentes. Pero siempre que había una civilización que alcanzaba cierta cota de superioridad con respecto a sus vecinos, existía esta idea de instaurar un gobierno centralizado para todo ese mundo conocido. Una de las pruebas a las que yo me remito para demostrar que esta idea ha existido todo el tiempo es un libro de 1835 de Samuel Morse, el inventor del telégrafo. Él escribió este libro titulado Conspiración extranjera para acabar con las libertades de los Estados Unidos, en el que maneja la tesis de que el Vaticano pretendía someter a Estados Unidos a una especie de gobierno mundial. No se limita solamente al Vaticano, sino que menciona otros poderes como la oligarquía financiera mundial y de otra índole también. Aquellas personas que quieran el libro, con confianza me pueden enviar un mensaje de correo electrónico a samuelcruztrujillo@hotmail.com y con gusto se los haré llegar. Pero esta idea no simplemente quedaba plasmada en libros, que podríamos decir pues es la idea de alguna persona, sino que ya en el campo de la política, en 1890 por ejemplo, William Gilpin, un político de los Estados Unidos, diseñó una red ferroviaria que uniría desde su perspectiva a todo el mundo. La llamó Ferrocarril Transatlántico, paz a través del comercio y negocios. La idea del comercio y el negocio para unificar al mundo siempre ha sido una idea central dentro de la mente de los globalistas. En su proyecto, que estamos viendo en la pantalla, Gilpin dibujó una red, que son las líneas rojas que ustedes están viendo, la cual unificaría a todo el mundo a través de una red de carreteras y también de vías férreas, que era en aquella época el más avanzado de los medios de transporte por vía terrestre. Y lo que llama mucho la atención de este proyecto es que en el norte, como pueden ustedes ver en Alaska y en Siberia, hay un paso que une a estos dos continentes, que cruza precisamente el estrecho de Bering. Ahora bien, 2 años después, en 1892, Joseph Strauss diseñó este puente para cruzar el estrecho de Bering, o sea que estaba en la mente de estas personas como un proyecto realizable. Y en 1905 el zar Nicolás de Rusia aprobó este proyecto para construir este puente transatlántico. Sin embargo, los imperativos de la Primera Guerra Mundial echaron por tierra este proyecto. Una vez que termina la Primera Guerra Mundial en 1918, uno de los personajes más importantes de aquella época, o más bien dicho, una de las caras visibles que representaba a un grupo de poder muy importante que era la élite bancaria internacional,
que fue Woodrow Wilson, el entonces presidente de los Estados Unidos, presentó un proyecto para el nuevo orden internacional, que hoy en día conocemos como el nuevo orden mundial, que se llamaba los 14 puntos de Wilson. Entre ellos podemos destacar 2 puntos, porque analizarlo pues nos tomaría un video completo. Esos puntos son que Wilson pedía la libertad de navegación en la paz y en la guerra, de igual forma, fuera de las aguas jurisdiccionales, excepto cuando los mares quedasen cerrados por algún acuerdo internacional. También pedía la desaparición tanto como sea posible de las barreras económicas. Como ustedes pueden ver, el comercio internacional siempre fue una idea muy presente dentro de la mente de los globalistas. Para tratar de conseguir estos objetivos, se creó la Liga de las Naciones en 1919, que fue el primer ensayo de lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas o la ONU, y a su vez representó también la primera vez que se construyó un organismo internacional que representaba el poder mundial dentro de un solo organismo, en este caso con sede en Europa, igual que la ONU. Sin embargo, este proyecto, que en verdad representaba todo lo que hoy es la ONU, fracasó por varias razones, pero 3 de ellas fueron que Estados Unidos no se adhirió nunca completamente al proyecto, también la exclusión de Turquía y Alemania por pertenecer al bando derrotado en la guerra, y el caso de Rusia por su carácter comunista. También uno de los eventos que demostró la debilidad de esta Liga de Naciones fue que Francia, uno de los miembros más importantes, invadió el Ruhr de Alemania cuando ésta se vio incapacitada para pagar las deudas de guerra de la Primera Guerra Mundial. Así pues, la Liga de las Naciones fracasó. Ya hemos hablado en otras ocasiones de H.G. Wells, lo hemos tocado bastante en otros programas de radio, sobre todo con Víctor Pérez Liera de Misterioso Universo en la Red. Hay una novela en la que no nos hemos enfocado de H.G. Wells en la que curiosamente nos bosquejó todo lo que sería esta cuestión que está tan de moda del cabal. H.G. Wells lo que hacía con sus novelas es lo que hoy en día hace Netflix, YouTube y otras redes sociales y medios de comunicación, que es la programación predictiva, que aunque muchas personas dicen que no existe, pues sus resultados los vemos palpables, ¿verdad? La programación predictiva básicamente es insertar ideas subliminales en la mente de las masas para de cierta forma vacunarlas para que en el momento de que estas cosas suceden no nos sorprenda tanto. Un ejemplo de ello es la vasta filmografía y bibliografía que existe del fenómeno ovni, el cual puede ser real o puede ser ficticio, lo cual ha logrado impregnar en la mente de las masas que este fenómeno existe. Entiéndase que yo no estoy juzgando si es real o ficticio. Lo que estamos analizando hoy es simplemente a ras de tierra. Yo procuro no meterme mucho en ese aspecto porque no es mi campo de estudio. Pero bueno, H.G. Wells, como decíamos, hacía esto, la programación predictiva, a través de sus novelas, que era básicamente el medio de entretenimiento más importante en aquella época, y lo hacía a través de novelas tan inocentes como las que podemos ver en la pantalla, como El hombre invisible, La isla del Dr. Moreau, El primer hombre en la luna, La máquina del tiempo, La guerra de los mundos, Sleeper Awakers, The Con, varias de ellas. En estas novelas él deslizaba la visión del mundo de la famosa Sociedad Fabiana. Hablar sobre la Sociedad Fabiana nos tomaría otro programa, el cual haremos, porque es importante conocer la visión de la Sociedad Fabiana sobre el mundo para comprender lo que hoy está sucediendo. Pero H.G. Wells no se limitaba a mostrar sus ideas subliminalmente, sino que también lo hizo abiertamente, por ejemplo en 1928, con un libro que muchas personas no conocen dentro de la producción literaria de H.G. Wells, que fue publicado en 1928 bajo el título The Open Conspiracy, la conspiración abierta, y en 1940 publicó The New World Order, 2 libros que dejan en claro el proyecto del gobierno mundial, pero hoy nos vamos a centrar en esta que está en medio, The Shape of Things to Come, la forma de las cosas por venir, porque es una novela que precisamente se presta mucho para explicar un poco más, aparte de lo que han hecho otros youtubers muy buenos, qué es el cabal. En esta novela H.G. Wells introduce a un personaje que precisamente se llama John Cabal, que es la persona que están viendo a la izquierda, y esta persona representa todas las características que se le atribuyen al cabal. Cabal, en pocas palabras, significa un grupo de gente que se junta para llevar a cabo un complot o unos planes secretos para imponer sus opiniones o sus agendas.
ya sea en un estado-nación o a un grupo social. En el caso de Cabal, nuestra historia, hay una película muy buena también que les recomiendo. Obviamente el libro no se compara con la película, ¿verdad? Pero centrémonos en el personaje. ¿Qué pasa en el mundo para que surja este John Cabal? Tras una guerra mundial que H.G. Wells preveía para 1940, que precisamente coincide con la Segunda Guerra Mundial, que empezó en 1939, le erró por un año, el mundo queda totalmente destruido. Cuando ya los ejércitos ven que no se pueden derrotar el uno al otro, se libera, curiosamente, una enfermedad que acaba con la mitad de la humanidad. ¿Les suena? COVID-19, ¿verdad? Después de esta enfermedad, el sistema financiero, el sistema social, las instituciones nacionales fracasan, no pueden ofrecer soluciones y el mundo queda totalmente desolado. Y aparece una persona también que están viendo ustedes a la izquierda, que es un caudillo. Si ustedes se fijan bien, la imagen de esta persona se asemeja un poco al clásico oficial nacionalsocialista. De hecho, su uniforme se parece bastante al que utilizaban los nacionalsocialistas en aquella época, los nazis, como les dicen coloquialmente. En una de las escenas, Cabal llega a esta región donde este caudillo había puesto orden a través de una mano fuerte y tienen un curioso diálogo en el cual John Cabal le da las ideas que tenía la recién creada dictadura mundial benevolente, así le llamaban, la cual estaba poniendo cierto orden en el mundo por medio de una fuerza aérea avasallante. Se parece a la OTAN, ¿verdad? Esta fuerza aérea lo que tenía de especial era que no empleaba la violencia, bombardeaba a las personas con lo que ellos llamaban el gas de la paz soberana, que lo que hacía básicamente era adormecer, atontar a las personas para que no opusieran resistencia violenta hacia esta dictadura mundial benevolente. Hoy en día no tenemos un gas de la paz soberana como lo describía H.G. Wells, pero sí tenemos los medios de comunicación que tienen un efecto sobre las masas muy parecido al que describía H.G. Wells, adormece y atonta a las masas para no resistirse ante este gobierno mundial. Entre los diálogos que tuvo John Cabal con este caudillo, llama mucho la atención cuando le da las pautas de lo que tenía que hacer para integrarse a esta comunidad internacional. Y el caudillo le responde que ellos eran un estado soberano y que no seguían las reglas de un estado mundial. Y Cabal le responde: nosotros no permitimos los estados soberanos, por lo cual si no se adherían a este proyecto del gobierno mundial, correrían con la suerte que habían corrido otras regiones de ser invadidas por esta dictadura mundial benevolente y quedarían bajo el control de la nueva alianza mundial representada por Cabal. La coalición que había formado esta dictadura mundial benevolente eran curiosamente las naciones con las fuerzas aéreas más fuertes del mundo. Entre ellas estaba Gran Bretaña, Estados Unidos, algunos países de Europa. Y esta dictadura benevolente que menciona H.G. Wells lo que hace es allanar el camino para la supuesta paz mundial aplicando ciertas medidas. Estas medidas eran impuestas por John Cabal a los estados que visitaba, que básicamente amenazaba de que si no seguían estas pautas, pues corrían con el riesgo de ser invadidas y sus líderes derrocados. Entre ellas estaba abolir las divisiones nacionales, imponer el idioma inglés como lengua natal en todo el mundo, promover el aprendizaje científico, las escuelas, prohibir la religión, todas absolutamente son abolidas, entre ellas el judaísmo, el islamismo, el budismo y el cristianismo, que al final de cuentas es la que más resistencia presenta en la novela. También el debilitamiento del poder estatal, la disolución final de todas las religiones, no solamente la prohibición, el impulso global del comercio internacional y la imposición de un sistema monetario único, obviamente gestionado por la dictadura mundial benevolente. Este afiche que estamos viendo acá es el afiche original que se publicó cuando se filmó la película en 1936. Un detalle que se me estaba pasando a mencionar es que el libro fue publicado en 1933. Y si vemos nosotros, el afiche nos muestra pues la verdadera magnitud de lo que era John Cabal, ¿no? En el afiche lo vemos como alguien imponente que está por sobre todas las cosas y que pasa pues por encima de las ciudades mismas, ¿no? El plan de este proyecto que tenía H.G. Wells a través de las ideas de la sociedad fabiana y que se reflejó en esta novela de La forma de las cosas por venir, supuestamente llegaba a cumplimiento en el 2036, como están ustedes viendo en la pantalla, y es bien curioso para nosotros observar que esta fecha se parece mucho a la llamada Agenda 2030. Obviamente H.G. Wells no fue muy exacto,
Tampoco la Agenda 2030 de la ONU va a ser muy exacta. Tal vez llegue a cumplimiento final en el 2036, tal vez sea después, tal vez sea antes, no sabemos. Pero los objetivos son muy parecidos, aunque la ONU los presente con colores y frases muy bonitas, pues busca básicamente lo que buscaba John Cabal en aquella novela de H.G. Wells, ¿verdad? Si nosotros ponemos un poco más de atención, y esto lo pueden también ver más detallado en un programa que hemos grabado con Víctor Pérez Llera en su podcast, que va a estar disponible próximamente, en donde hemos hablado perfectamente de todos los objetivos de esta Agenda 2030 de la ONU. Pero más allá de una novela o de un pensador como H.G. Wells, en el campo político también se empezó a expresar, como ya lo habíamos visto, en el caso de Woodrow Wilson y su llamado Documento de las 14 puntos. Y tenemos el ejemplo de un libro que se publicó en 1937 bajo el título Union Now, Unión Ahora. Y el subtítulo era Una proposición para una Unión Federal Atlántica de la Libertad, escrito por el politólogo y periodista Clarence Street, en el cual, estamos hablando antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, ya se enmarcaba de una forma realizable y política el proyecto del nuevo orden mundial gestionado por un gobierno mundial. Este gobierno mundial estaría compuesto por las 15 más grandes democracias del mundo, las cuales estarían comprometidas a crear un nuevo modelo económico internacional, eso siempre es importante, lo económico, ¿verdad? Una alianza militar avasalladora, así lo menciona, y la concentración del comercio internacional, entre otras cosas. También aquellas personas que quieran el libro pueden mandarme un correo electrónico a la dirección que hemos dicho al principio y lo mandaré en PDF con mucho gusto. Lo que podemos ver en esta publicación de Union Now es que antes de que siquiera el conflicto armado estallara, hablando de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo orden mundial que seguiría a esta guerra ya estaba diseñado y era perfectamente público en este libro, porque no era un libro secreto, no era un libro para ciertas élites, era un libro de circulación pública. En la pantalla estamos viendo un mapa en el cual podemos ver la visión del mundo de Clarence Street, que curiosamente se parece mucho a la visión del mundo que nos narra George Orwell en su novela 1984, pero también en el propio libro de Richard Coudenhove-Kalergi, Paneuropa, Das Paneuropas Manifestus, podemos encontrar un mapa muy parecido a este mapa de Clarence Street. En este mapa vemos iluminado con negro a aquellos países que compondrían la Unión, como podemos ver en el recuadro de la parte inferior izquierda. Y vemos que Canadá, Estados Unidos, la Commonwealth de la Gran Bretaña y todas las colonias africanas pues compondrían esta unión y todos los demás países estarían bajo su órbita, ¿no? Bajo la ONU se ha hecho algo muy parecido a esto. Pero bueno, vamos a ver el primer documento que data de 1938. Si observamos con atención, fue un año después de la publicación de Union Now. Y en la pantalla estamos viendo un artículo que proviene del periódico Windsor and Richmond del viernes 14 de enero de 1938. Vamos a dar lectura a lo que dice este pequeño artículo. Gobierno Mundial, por M.H. Hungerford, Curra Young. Según los registros históricos, la historia humana comenzó hace aproximadamente 60.000 años, aunque la Tierra misma es probablemente mucho más antigua. Durante ese tiempo, la mayoría de los hombres pensantes han reflexionado sobre la cuestión de un gobierno mundial controlado desde un punto central. Naciones e imperios se han estrellado unos contra otros en intentos inútiles de instituir algún sistema duradero de gobierno mundial centralizado. De estas naciones, Alemania, Francia bajo Napoleón, Roma, Asiria y Babilonia son ejemplos destacados. Los movimientos menos abiertamente agresivos han sido con mucho los más exitosos en acercarse de alguna forma al objetivo deseado de un gobierno mundial centralizado. No ha habido ningún momento en la historia en que las más altas ambiciones del hombre no hayan incluido este ideal. Tal parece un instinto innato en aquellos destinados a liderar naciones. Es probable que no haya ningún momento en la historia en el que la apuesta por un gobierno mundial centralizado estable haya sido más entusiasta que en el periodo actual. Aparte de estas naciones, militantes técnicamente organizadas, las principales fuerzas de hoy interesadas en el control mundial consisten en lo que se conoce mejor como nuestras dos filosofías principales. En mi opinión, la más fuerte es la más extendida de estas dos filosofías, pero la menos organizada, según los estándares humanos, es el cristianismo. La segunda fuerza, que está bien organizada, mucho más criticada y aparentemente en la cima en este momento, es la finanza internacional. Estas dos fuerzas están en oposición y aunque en oposición se apoyan y fortalecen mutuamente.
al igual que los partidos políticos opuestos se apoyan y fortalecen mutuamente, estableciendo el sistema de partidos y atrayendo a todos los hombres a él. Es necesario que el mundo sea gobernado. Ninguna persona razonable disputará este punto. Creo que es necesario que el mundo sea gobernado centralmente, y el mundo evidentemente piensa lo mismo, habiendo aceptado tentativamente una forma centralizada de gobierno bancario mundial. Todas las cosas hoy se rigen por las finanzas, incluidos los gobiernos civiles. Este artículo es mucho más extenso y muy interesante. Posteriormente lo estaré compartiendo en mis redes sociales, traducido, pero esto que acabamos de ver nos da una visión general de ese pensamiento que pululaba entre las élites intelectuales, políticas y financieras, así como también, como lo podemos ver, religiosas. Algo que llama mucho la atención es que el autor, Hungerford, menciona que la fuerza más organizada para conseguir este gobierno mundial era la finanza internacional. Sin duda, una analogía muy directa a lo que hoy estamos viendo gestionarse a través de magnates como Bill Gates y el Fondo Monetario Internacional. Pero el hecho de que mencionemos que la religión o la iglesia estaba ciertamente apoyando este proyecto del gobierno mundial, lo vamos a comprobar en la siguiente placa. Aquí estamos viendo la publicación de The Age de Melbourne del lunes 4 de octubre de 1943. En esta pequeña nota podemos leer lo siguiente. Gobierno mundial. El futuro gobierno mundial fue el tema del discurso de ayer en el servicio de la tarde del domingo de la iglesia Wesley Pleasant, y el orador utilizó al soldado James Taylor de los servicios de los Estados Unidos. Él dijo que las democracias en tiempos de paz no habían dado un sistema de gobierno mundial, con una hermandad de naciones que trabajaban juntas por el bien de todos. Una prueba adecuada. Habíamos tenido una oportunidad después de la última guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, y desde entonces hemos pagado nuestro fracaso y adquirido nuestra experiencia en nuestro amado mercado económico. Aquí vuelve de nuevo a la palestra la importancia del mercado mundial. Después de la presente guerra, el mundo tendrá otra oportunidad. Un gobierno mundial del tipo deseado requeriría el apoyo internacional financiero y apoyo por la fuerza de las armas, si fuera necesario. Si no la tomamos todos juntos, podrían surgir dictaduras de nuevo, y ver que nos vamos a colgar todos por separado. Aquí la nota menciona que hubo risas en la reunión, y continúa. Una iglesia cristiana unida es el factor para asegurar el éxito de un gobierno mundial deseable en el futuro. En esta pequeña nota, que abundan, podemos ver que el tema del gobierno mundial era tema de debate incluso en las iglesias, también en las escuelas lo era. Vamos a ver otro recorte, una nota muy pequeña que apareció en el The Mail Adelaide del sábado 14 de septiembre de 1946, que se titula World Government. En la fotografía vemos al autor de este discurso. Gobierno mundial. En la última de la serie de discusiones sobre pasos hacia el gobierno mundial, que será realizada por la Unión Federal en la Sala de Causa Común, Ciudad de Weymouth Street. El lunes por la noche, el señor Noel Adams hablará sobre aprender a conocer las otras naciones. El público está invitado a asistir. Básicamente este era un aviso para el público en general para que asistiera a esta presentación. Entonces, como podemos ver, ciertamente era un tema abierto, el del gobierno mundial. Pero la discusión no se limitaba a personas civiles, sino que desde el propio gobierno británico venía impulsada, ¿no? Tenemos el caso de Lord Beveridge. Ya hemos traducido en otras ocasiones algunas notas que hacen referencia al proyecto del gobierno mundial impulsado por las élites británicas. Uno de ellos era Lord Beveridge. Pero bueno, resulta que el sábado 5 de junio de 1948 apareció esta nota en el Adelaide, el 4 de junio, en la que dice: Lord Beveridge ha aconsejado a representantes de sociedades interesadas en asuntos internacionales asumir la causa por el gobierno mundial. La cruzada por la cual, comenzando en Inglaterra, se ha extendido a Europa y Estados Unidos. El movimiento tiene como objetivo reunir para 1950 a representantes elegidos popularmente de todos los países que se encargarán de la tarea de redactar una constitución para la autoridad mundial. Lord Beveridge está firmemente convencido de que el gobierno mundial es la única esperanza para abolir la guerra. Ese mismo año, para impulsar su campaña, Lord Beveridge hizo una gira mundial y en el periódico The Farmer and Settle de Sydney, del viernes 13 de agosto de 1948 apareció esta pequeña nota en la cual dice: un inglés de alta alcurnia visitó recientemente Australia. Él era Lord Beveridge, conocido por muchas cosas, incluido por un plan social ampliamente discutido. No nos contó mucho sobre este plan cuando estuvo aquí, pero habló con elocuencia y seriedad sobre el gobierno mundial.
En resumen, este gobierno mundial es un mecanismo para preservar la paz del mundo. La ejecución de este plan está un poco más allá del entendimiento de las personas promedio no especializadas, pero se basó en un reconocimiento pleno del horror y la futilidad de la guerra. Esta reunión que estaba planeando Lord Beveridge en efecto se llevó en 1950 en Copenhague, Dinamarca, y ese mismo año apareció una publicación el viernes 31 de marzo de 1950 en el The Sydney Morning Herald, en el cual, como podemos ver, uno de los principales oradores en aquella reunión fue Winston Churchill. Entre las cosas que mencionó Churchill en aquella ocasión fueron las siguientes. Él mencionó: el progreso de la humanidad se torna oscuro a menos que se cree una forma efectiva de supergobierno mundial. Otra cosa para rescatar de aquella nota es que Churchill dijo que los 4 pilares del supergobierno mundial deben ser Estados Unidos, la URSS, Inglaterra, Francia y una Europa unida, lo que sería posteriormente la Unión Europea. También dijo que la creación de un gobierno mundial autoritario y todopoderoso era el objetivo primario en el que se debía trabajar. ¿Qué mecanismos se utilizaron para la imposición de esta estructura del gobierno mundial? Volvemos a hacer referencia de aquella publicación de Union Now de 1937 de Clarence Street, en la cual se abogó por que las 15 democracias más experimentadas del mundo crearan este gobierno mundial, acaparando la concentración del comercio internacional y formando una alianza militar avasalladora, y principalmente fundamentado en un nuevo modelo económico internacional. ¿Qué sucedió después de la Segunda Guerra Mundial? Aquí vale la pena recordar los acuerdos de Bretton Woods. ¿Qué se hizo en estos acuerdos de Bretton Woods que se celebraron un año antes de terminar la guerra en 1944? Pues a través de ellos se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. Curiosamente, lo que mencionaba Clarence Street en su libro, ¿verdad? También se puso fin al proteccionismo económico del periodo de 1914 a 1945 para adoptar el liberalismo económico. Obsérvese que 1914 y 1945 son curiosamente las fechas en la que empieza la Primera Guerra Mundial y en la que acaba la Segunda Guerra Mundial. Esto de cierta forma echa por tierra que las guerras se hacen por cuestiones humanitarias. En realidad, aquí queda claro que era por razones económicas. Al mismo tiempo, se creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional usando el dólar estadounidense como una moneda de referencia internacional, y así se estableció el nuevo orden económico mundial, por el cual abogaba Clarence Street. Vale decir aquí que Clarence Street no se le ocurrió de la nada escribir este libro. Él fue patrocinado fuertemente por un grupo de élite que se llama los atlantistas, los cuales abogaban abiertamente por la creación de una federación de naciones compuesta por los países europeos y los Estados Unidos, lo cual posteriormente se llamó Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero para tomar control de este gobierno mundial, hubo la necesidad de crear ciertas instituciones que hoy se conocen como instituciones de gobernanza global. Entre ellas estaban, obviamente, los nuevos acuerdos de Bretton Woods de 1944. Un año después, en 1945, se creó las Naciones Unidas. El mismo año, la UNESCO, para acaparar la educación mundial. Un año después, en 1946, se crearon el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para acaparar el sistema económico mundial. En 1947 se creó la Organización Mundial del Comercio, con la cual se aseguraron el control del comercio internacional. Y muy importante, en el 47 se creó la Federación Mundial para la Salud Mental, que parece mentira, pero uno de los proyectos que tiene la Federación Mundial de la Salud Mental es imponer la idea en el mundo de que el nacionalismo es una enfermedad psicológica que tiene que ser atacada. Este objetivo de la Federación Mundial de la Salud Mental también es parte intrínseca del nuevo plan de la ONU para la Agenda 2030. En 1948 se creó la Organización Mundial de la Salud, que hoy estamos padeciendo, y en el 49 se creó la OTAN. Todas estas organizaciones, entre muchas otras como la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conforman lo que se llama instituciones de gobernanza global. A través de ellas es como se ejerce el control del mundo. La FAO tiene un plan muy interesante para solucionar el hambre en el mundo en esta Agenda 2030, que consiste en que la humanidad se tenga que alimentar de insectos. Esto no lo digo yo, pueden buscar publicaciones de la FAO en las cuales se maneja este concepto de que los insectos representarían una alternativa para satisfacer las necesidades alimentarias de 9,000 millones de seres humanos que vamos a hacer para el año 2030.
Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el audio de hoy. Hemos presentado algunos recortes de los tantos que hay que demuestran que el proyecto del gobierno mundial era un tema abierto desde hace mucho tiempo. En alguna época pasó a ser como un tabú, tanto para las autoridades mundiales como para los investigadores que empezaron a empujar el tema hacia el campo de la teoría de la conspiración. Sin embargo, pues yo espero que haya quedado un poquito claro de que este proyecto no pertenece al campo de la teoría de la conspiración y que es algo muy real, no propiamente gestionado por reptilianos, ni por arcontes, ni por gatoides, ni por etcétera que se puedan inventar, sino que es un proyecto que se está llevando a cabo y que hoy, en pleno 2020, está cerrando filas, está tomando el control de la humanidad a través de utilizar esta pandemia como catalizador. Y lo vamos a ver. Va a haber personas que podrán criticar este audio, como han criticado a muchas personas que han dicho esto en estos medios. Y es por eso que he tratado de mantenerlo en la línea netamente histórica, presentando algunos recortes de publicaciones originales que se hicieron durante la ebullición de esta idea de implantar este gobierno mundial, y espero que quede un poco claro entre toda esta maraña de desinformación que existe en las redes. Este es un video muy sencillo, pero como lo podrán ver, con información veraz. Muchas gracias por llegar al final del video. Ya nos estaremos viendo en otra ocasión.